Qué honor, qué privilegio, una vez más poder estar junto a ustedes. La verdad es que nosotros siempre seremos reiterativos en hacerle saber a usted que para nosotros es un honor saber que usted está en cualquier parte donde usted se encuentre en estos momentos y esté dispuesto a unirse a nosotros desde este punto terráqueo, en la Romana, en el este de la República Dominicana, y desde nosotros aquí y usted allá, entonces, formar esta gran comunidad. Una comunidad en la que simple y llanamente nos proponemos dar la honra, la gloria, la exaltación al Todopoderoso Dios, a aquel que nos da este privilegio de poder unirnos en este gran proyecto que hemos armado y que Dios tiene para nosotros, para que estas reflexiones, estas instrucciones que cada martes estamos llevando a cabo entre hombres sean de edificación para nosotros. Recuerde que este es su espacio Mundo Cristiano. Mundo Cristiano como cada tarde, cada día, a partir de la 1:30 de la tarde en esta su emisora Radio Ven y todos los medios y canales por donde se transmite esta emisora. Bueno, y usted sabe que Mundo Cristiano se transmite por esta emisora cada tarde a partir de la 1:30 de la tarde, pero nosotros los martes tenemos este encuentro entre hombres, hablando el lenguaje varonil, hablando con la mente que Dios puso en nosotros los hombres, los mayordomos, los sacerdotes. Así es que para nosotros es un privilegio que usted esté listo ahí para dar continuidad a este espacio y a esta serie que hemos estado trayendo durante todos estos martes. Damos la bienvenida al ministro Jonathan Pierre. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gracias a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares cada martes para compartir la palabra de Dios bajo esta serie tan interesante. Pastor, Dios le bendiga. Pastor Epifanio Rodríguez, Jonathan Pierret, los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de Mundo Cristiano IDP en YouTube. La bendición del Señor y la gracia sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, como nosotros, pues, en cada inicio de este espacio, queremos siempre ponernos en las manos del Señor y saber que Él sea nuestro guía. Y para ello, pues nosotros queremos, pues, continuar dándole las informaciones que estamos llevando a cabo en nuestra congregación antes de iniciar o continuar, dar continuidad a esta serie que estamos trayendo durante todos estos martes. Un esposo conforme al corazón de Dios. Pero mientras tanto, ministro, ya estamos casi presencial totalmente. Casi presencial totalmente. Bueno. Este martes iniciamos con las verdades bíblicas en nuestra iglesia local, Espaillat 86. Usted se acerca a partir de las 7 de la noche y puedes formar parte de este estudio, verdades bíblicas. Bueno, y aunque ya usted sabe que estamos dando gran parte de nuestras actividades ya presencial en nuestra congregación, pues nuestras oraciones continúan vía Zoom. Cada lunes, miércoles y viernes, nosotros continuamos. Óigame, esto nosotros ya no lo vamos a detener. Nosotros, porque la oración es la columna nuestra para nosotros seguir avanzando hacia la meta de llegar al cielo. Amén. Y lo que nos fortalece a nosotros como esa columna fortalecida es la oración. Por ende, nosotros continuaremos orando y este plan de oración cada lunes, miércoles y viernes vía Zoom de 9 a 10 de la noche, pues nosotros le invitamos a cada miembro de nuestra congregación a que sigan conectándose porque estas oraciones no se detienen. Nosotros como comunidad eclesiástica yendo ante la presencia del trono divino y buscando su rostro. Y los jueves usted puede acercarse también a nuestra iglesia local a partir de las 7 de la noche, adorar y exaltar el nombre del Señor para así bendecir su nombre en la semana, ¿verdad? Sí, bueno, y los sábados. Los sábados. Bueno, los jóvenes, ustedes están tronando, ¿eh? No, los jóvenes están ustedes, como un relámpago y un trueno están ustedes los sábados. El grupo de los jóvenes también está tronando mucho. Gloria, bueno, sí. Así es que bendecidos sean ustedes, jóvenes. Y recuerden
de que los jóvenes están llevando su servicio presencial todavía los sábados a las 10. Hasta nuevo aviso, seguimos a los sábados a las 10 de la mañana en nuestra congregación. Los jóvenes FBI están pues con una dinámica extraordinaria y bendecimos, estamos gloriosos por lo que Dios está haciendo en el corazón de cada joven de nuestra congregación. Así es, y finalizamos los domingos a partir de las 8 de la mañana en nuestra iglesia local con nuestra escuela bíblica. Usted se acerca ya y puede formar parte de esta escuela bíblica, y a las 10 de la mañana inicia nuestro culto de exaltación al Señor. Todo lo bueno de la escuela bíblica es que el que va a la escuela bíblica no se quiere desconectar. No. Luego quiere estar en todas las escuelas bíblicas porque la palabra de Dios es explicada, es expresada, la gente tiene la oportunidad de dar su opinión, de hacer su pregunta. Yo siempre suelo decir, no existen preguntas tontas, no. Lo que hay es tontos que se quedan sin respuesta. Así exactamente, bueno, y más en la palabra del Señor. Amén. Bueno, y la verdad es que, bueno, déjeme decir un secretito, un secreto mío, personal, tal vez no lo había dicho, pero ¿los secretos se dicen o no se dicen? Depende. Lo que sucede es que la escuela bíblica empieza a las 8 de la mañana. Y ya a las 8:15 el profesor está arrancando. Entonces, nosotros los que algunas veces somos un poquito más lentos, tenemos la oportunidad entonces de conectarnos vía Zoom. Venimos conectados. Desde que empieza la escuela bíblica, nos conectamos. Y yo particularmente cuando voy entrando al templo, ya escucho al profesor. Ajá. Y entonces apago el celular. Y no se pierde nada. No me pierdo nada. Ciertamente, a veces yo estoy en mi casa todavía. O sea que no es que le motivamos a usted miembro a que se quede en su casa disfrutándola vía Zoom, no, porque particularmente yo dije mi secreto. Exacto. Yo cuando voy a llegar tarde, entonces ya tengo el honor, el privilegio de poderme conectar, y entonces ya desde el principio podemos dar seguimiento. No, y que hemos continuado por el Zoom porque tenemos algunos ancianos que todavía no pueden estar en el templo. Perfecto. Y ellos se conectan y hacen por ahí sus preguntas. Sí. Hay personas que trabajan también los domingos. Hay personas que trabajan los domingos, que también se conectan. Sí. Es decir, y lo que queremos es alcanzar al mayor número de personas para que no se pierda. Todos los miembros de la iglesia deberían estar conectados con la enseñanza que se está dando en la iglesia, para que todo el mundo esté en el mismo pensamiento. Así es que, bueno, ya dije mi secreto. Usted, hermano, que alguna vez se le pueda suceder llegar medio tardecito, ya sabe. No es motivándolo a que llegue tarde, pero si por alguna razón le coge el tiempo, por favor, ya usted sabe que a las 8:15 más o menos el profesor ya arranca, entonces ¡pam! Usted se conecta al Zoom, y mientras usted viene en el camino, viene conectado, y cuando usted ya llega a la iglesia, tiene el hilo completo. Exacto. De la enseñanza. Así es que gloria a Dios por la tecnología. Bueno, y nosotros aquí continuamos en esta tarde. Un esposo conforme al corazón de Dios. Bueno, ya continuando esta serie y profundizando ya en lo que esta serie, y ya yéndonos un poquito a los escritos del autor Jim George en su libro, ¿verdad? Uh-huh. Un esposo conforme al corazón de Dios, que ya poco a poco vamos a ir navegando en sus escritos. Pues que este libro ha venido a ser de gran bendición para todos aquellos que lo han leído, casados y no casados. Créame. Sí, entonces pues, y para nosotros los casados también. A los que no se han casado, los que leen el libro le da ganas de... Ya le está dando... Sí. De que hablo por mi persona. Me gusta cómo el autor inicia este libro, porque él nos lleva a nosotros, principalmente los hombres, al terreno nuestro, y se va incluso al área del deporte. Exacto. Él se enfoca. Es raro el hombre, nosotros los varones, que no tengamos algún deporte que sigamos. Todos los hombres, algo, mire, aunque sea... canica. Lo que sea. El hombre normalmente tiende a seguir algún tipo de deporte. Entonces, él se va a
para que nosotros nos empezamos a ver desde ahí. Y él entonces empieza hablando del deporte, de la formación de un equipo en el jardín del Edén. Entonces, él nos lleva, nos traslada al inicio de la creación, al inicio del dueño del equipo, y cómo el dueño del equipo empezó a formar el equipo. Y entonces es fantástico navegar a través de ese escenario. Exacto. Porque nos lleva a nosotros entonces a nuestra agua, de cómo nosotros podemos vernos desde el principio. Nosotros los hombres podemos vernos desde el principio el papel tan importante que nosotros tenemos como hombres, como sacerdotes, como cabeza de ese equipo que Dios organizó. Y ciertamente, desde el principio Ginch empieza a poner pautas de crecimientos. La semana pasada hablábamos de determinar prioridades y eso es parte del crecimiento espiritual. Cuando usted hablaba de cómo él se expresaba y hacía relación de un deporte, vimos que él hizo una relación entre el deporte, luego lo intelectual, o sea, vimos que tuvo un crecimiento y eso lo lleva a su vida espiritual. Sí. La semana pasada cuando decíamos sobre las prioridades y determinar, eso te lleva a un crecimiento espiritual, sí. Porque ya tú sabes cómo guiar tu casa, tú sabes cómo guiar tu esposa, tú sabes hasta dónde poner límites en tu casa y eso Ginch lo estipula muy claro. Esta semana vamos a hablar un poco más de lo que es promover la pureza y ciertamente en el matrimonio es necesario promover la pureza. De hecho, qué bueno que mencionas eso. Hay un libro de Jerry Jenkins que se llama Vallas Protectoras del Matrimonio, que yo lo recomiendo también y probablemente cuando terminemos de navegar con Jim George, vamos a ver a Jerry Jenkins en este libro. Y una de las vallas que él habla es efectivamente sobre el tema de la pureza en el matrimonio. De hecho, él toca un punto de una cama atestada de gente y él refiere que cuando habla de esto es todas las cosas que aprendimos en nuestra vida y todos los consejos que nos dan, a veces lo llevamos al tema del lecho matrimonial, de la intimidad matrimonial y por eso a veces no funcionan las cosas porque no nos vamos a la palabra de Dios, sino que nos vamos a los consejos que todo el mundo da. Exactamente. Entonces, eso no es lo que estamos trayendo, es rompiendo la valla que Dios nos ha dado, sí. Rompiendo la cerca que Dios nos ha dado sí. Y metiendo por ahí mucho contrabando. Sí. Es lo que expresa Jerry Jenkins. Sí. Él dice, la valla que debemos poner ahí es Dios. Sí. Y filtrar todo lo que escuchamos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, lo que trata de expresar Jim George aquí, básicamente hablando de esa pureza, es eso mismo, es promover el sentido de pureza, que mi matrimonio es algo puro, que no es algo comparado con otras cosas, sino que mi matrimonio debe ser guiado, dirigido y cuidado por la palabra de Dios. Y ciertamente así. Algo que pasa en el mundo cristiano, en la comunidad cristiana, es que nos hablan de pureza y simplemente a los jóvenes. O sea, cuida tu pureza porque tú eres joven, porque cuando tú te cases, o sea, inmediatamente ya crean un límite ahí. Sí. Cuando tú te cases, entonces deja de existir la pureza. Porque simplemente la pureza lo volvemos sexual y lo vemos sexual para los jóvenes. Exacto. Que no están en un matrimonio. Y eso es erróneo porque entonces una vez leí un libro de Randy Alcorn sobre la pureza y él hablaba cómo en el matrimonio se afectan tantos este tema de la pureza, porque ya creemos que porque estamos casados ya la pureza deja de existir y no es así. Aquí en el libro de Randy Alcorn dice, y cito textualmente, la victoria es nuestra siempre y cuando atemos a Dios y a su palabra. O sea, nosotros vamos a ganar la pureza cuando atemos todos los cabos en nuestro matrimonio en la palabra del Señor, en la guianza del Señor. Es que el concepto matrimonio, el concepto matrimonio per se, Dios es un Dios puro santo. Ahora, vamos a verlo en el dueño del matrimonio, quien ideó el matrimonio, lo ideó y lo creó en un concepto de pureza, de santidad. Por ende, cuando el hombre ve a la mujer, la ve en el sentido de pureza y de santidad.
porque el pecado no existía. Por ende, cuando el hombre ve a la mujer, le dice varona. Óyame, o sea, con todo, no la vio desde el punto de vista carnal, porque el concepto matrimonio está basado en el concepto divino y en la divinidad de Dios. Todo es pureza y santidad. Wow, mire, lo que usted expresa me hace recordar un libro que se llama Matrimonio Sagrado. Sí. Que el escritor tiene esta frase, de hecho la tiene en la portada del libro. Yo lo leí en inglés. El escritor tiene en la portada del libro, se traduce como, ¿qué si Dios creó el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices? Porque el concepto humano, el concepto de nosotros es nos vamos a casar para compartir nuestra felicidad o para ser felices. Pero el objetivo de Dios al crear el matrimonio no fue hacernos felices, sino hacernos santos. De hecho, si usted mira en la palabra de Dios, la única comparación que Dios hace a la relación que tiene Jesús con su novia, que es la iglesia, es el matrimonio. El matrimonio, una relación. Y habla de la iglesia como para hacerla, no dice para hacerla feliz, sino dice para hacerla santa. Y miren, no habíamos pensado en eso, ni habíamos profundizado en esto de la pureza en el matrimonio, o de que es intencional, de que el hombre, que es la cabeza aquí, piense en un matrimonio puro sobre todas las cosas. Es cuando tú estás en una relación, tus pensamientos tienen que ir desarrollándose y tus hábitos a la pureza. O sea, todo lo que yo debo de pensar tiene que ser puro con mi pareja, porque no podemos tener pensamientos del mundo, porque entonces ahí va a haber una discordancia. Ahí fue donde el enemigo vislumbró. Rompo la santidad, rompo la pureza, introduciendo el pecado, y ahí mismo lo daño todo. El pecado, la impureza, entró por el pecado. Y ahí mismo, al entrar, ¿y por dónde fue que primero entró el pecado? Fue por el matrimonio. Fue por el matrimonio. Y se pierde el concepto que Dios quiso entonces ahí el enemigo rompe el concepto que Dios desde el principio estableció. Entonces, por eso es que no hay un matrimonio puro sobre la faz de la tierra si no es un matrimonio que está regido por los preceptos divinos de Dios. Mire, entendiendo ese punto, el doctor Emerson Eggerichs, en el libro Amor y Respeto, que de hecho nosotros lo vamos a estudiar en el Club de Parejas de la Iglesia. Por eso él trata de establecer que lo que el pecado rompió, luego la palabra de Dios quiere hacerlo de manera correcta, establecerlo de manera correcta en la pureza y en la santidad. Y para eso se deben cumplir dos cosas. Primero, el hombre amar a su esposa, y ese amar a su esposa es devuelto por ella por respeto al hombre. Porque ahí es donde se trata. Yo te amo y ella viene y me respeta. Pastor, pero si yo la amo y ella no me respeta, bueno, ella va a tener que dar su cuenta, porque la Biblia me manda a mí amarla. Sobre todas las cosas, amarla. Y la Biblia manda a la mujer a respetarlo. Sobre todas las cosas, a respetarlo. Pero yo lo respeto y él no me ama. Bueno, respétalo. En algún punto él va a entender que ha obrado mal con respecto a eso. Por esa razón me gusta cómo profundiza Jim George en esta parte de la pureza dentro del matrimonio, y lo ve desde el punto de vista que es una obligatoriedad del hombre crecer hacia eso y conducir, porque él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es que tiene que conducir. Desde el principio. Así mismo es. Mire, y no es de manera por si sale, por si acaso. Es intencional. Él debe que conducir de manera intencional su matrimonio hacia la pureza. Esa debe de ser la intención que el hombre tiene. Y debe de tenerla desde antes de casarse. Mire,
yo le aconsejo a cualquier joven, yo siempre le digo a mis hijos que yo empecé a prepararme para casarme desde niño, porque el primer libro que leí que me fascinó, Un sitio en la cumbre, a la edad como de 12 años, fue el primer libro que leí completo, me motivó a mí a que yo necesitaba prepararme antes de casarme. Entonces, es que debe de haber una intencionalidad. En todo hombre, en todo varón, debe de haber una intencionalidad en procurar llegar al matrimonio con la mente y la voluntad de que voy a formar una gran empresa, una gran institución, que es la que me complementará y me hará un verdadero hombre. Y fíjese que una de las tentaciones más perjudiciales son las tentaciones sexuales. Sí. Y por eso es tan vital la pureza antes del matrimonio y dentro del matrimonio. Exacto. Porque es que la Biblia hace mucho énfasis en esto. Pablo lo hacía en el libro de Corintios. Porque inmediatamente tú caes en una tentación sexual, la sexualidad es necesaria, es algo biológico para nosotros. Y cuando tú caes en una tentación, es muy difícil tú salir de ella. O sea, solamente es hasta con ayuda psicológica. De hecho, se vuelve adictivo. Sí, es totalmente adictivo. Sí. Es algo que afecta. Sí. Entonces, ahí entra un punto. Cuando nosotros como cabeza guiamos, y esto es un consejo también para los jóvenes, porque ellos se van a enfrentar a la santidad del matrimonio. Más que a la felicidad del matrimonio, el que se casa buscando felicidad se equivocó. Se equivocó. Debemos casarnos buscando santidad. Por eso el apóstol dice, para usted quemarse, mejor cásese. Es decir, para usted estar pecando deliberadamente, cásese, porque eso será manifiesto en la santidad del matrimonio. Sí. Ahora bien, todo esto debe llevarnos a un punto, y es un punto de resultados. El cumplir la palabra de Dios, el ser guiado por el Espíritu Santo, el trabajar con mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos, como familia, y crecer como familia, todo eso tiene un beneficio particular al momento de la descarga, es decir, al momento de la culminación, porque todo esto debe llevarme a un resultado. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de resultado que vamos a obtener? Si decidimos seguir los preceptos de Dios, llevar nuestro matrimonio en pureza, organizar el viaje, porque eso es parte de lo que el hombre tiene que hacer. Es como una empresa, que el dueño de la empresa no organice la ganancia del año, lo que vamos a hacer en el año. Óyeme, tú no tienes una empresa, tienes una cosa ahí. Sí. Entonces, lo mismo pasa en el matrimonio. Nos casamos, pero no organizamos nada, ni tenemos nada bajo control. Entonces, ¿cuál será el resultado de ese matrimonio que no organiza nada o de aquel matrimonio que sí organiza todo por la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado de uno y otro? Mire, mientras usted conversa, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Me da miedo porque es que yo pienso y digo, es que la mujer anda buscando un hombre como el que usted describe. Exacto. O sea, entonces, ahí es donde están los hombres hoy en día. No están en eso. No están en eso. Entonces, ahí es donde están. Las mujeres andan buscando un hombre que le describa eso que usted termina de describir, pastor. Pero para eso estamos nosotros, para todos los martes aquí, para ayudarlo a usted, hombre joven que no se ha casado, y usted casado también, que reorientemos los casados, reorientemos nuestras prioridades, y los que no se han casado, que sepan cuál debe de ser su prioridad. Así es que el tiempo ya finalizó. Nos traiciona siempre. Pero el próximo martes ahí mismo lo dejamos. Exactamente. La pureza. Vamos a continuar en ese mismo punto. La pureza, lo que el hombre debe de buscar en el matrimonio sobre todas las cosas. En vez de felicidad, santidad y pureza.